que consideramos entonces muy importante y esperamos que sea productiva para todos ustedes los que nos acompañan en este día. Bienvenidos a nuestra universidad a través de estas herramientas virtuales. Los esperaremos luego en otros eventos ya presencialmente, ojalá en nuestro hermoso campus. Y bueno, además en un año muy importante porque estamos cumpliendo 50 años nuestra universidad en la ciudad de Cali y nuestra facultad es fundadora también de la universidad en esta ciudad. Entonces, doctora Giovanni, le doy paso para que demos inicio a esta jornada académica. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues presento excusas porque no me quiso funcionar la cámara, pero lo importante es que estoy aquí con ustedes. Un cordial saludo a quienes nos acompañan en esta importante jornada que resalta esa relación innegable que existe entre derechos humanos y empresa. Agradecimientos especiales a las entidades organizadoras, a la Universidad San Buenaventura, a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctora Diana Patricia Villegas Loaiza, a la doctora Stephanie Bravo, a la OIT que siempre acompaña estas importantes iniciativas, a Pacto Global Red Colombia, a las diferentes entidades organizadoras, a los ponentes que nos acompañan en esta jornada y al público asistente. Bueno, es preciso resaltar la pertinencia que tienen las temáticas que hoy nos ocupan, dado el entorno social y económico cambiante que requiere de empresas que deben evolucionar al ritmo de los diferentes cambios que se van imponiendo en el entorno nacional e internacional. Como todos sabemos, uno de los aspectos que ha adquirido un papel protagónico en este mundo globalizado es el deber legal, ético y comercial que tienen las empresas de respetar los derechos humanos de sus grupos de interés, institucionalizados principalmente en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios de derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Esto además es reforzado por los resultados que en 2008 arrojó un informe de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Empresas, que concluyó que todos los derechos humanos pueden verse afectados por las actividades empresariales, siempre y cuando no se respeten estos mismos. Esta inmersión en el tópico de derechos humanos nos ayudará a aplicar correctamente estas materias en la gestión empresarial, conllevando una conducta operacional responsable. Asimismo, el fortalecimiento de la relación derechos humanos-empresa incide en mejoras de las relaciones internas, de las relaciones con el medio ambiente, de las relaciones laborales e incluso avances en la rentabilidad, productividad y sostenibilidad de las empresas. Muchas gracias y bienvenidos a esta importante jornada. Espero que aprendamos mucho y nos sirva de una gran experiencia a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Giovanni. Bueno, a continuación tendremos nuestra primera ponencia denominada Debida Diligencia Empresarial en Derechos Humanos a cargo de la doctora Liliana Perdomo Vela. La doctora Liliana Perdomo Vela es socia y consultora en empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable de la firma CHB Group, magíster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, con pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, magíster en Derecho de la Universidad ICESI, especialista en Derecho Empresarial y en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, abogada graduada con honores cum laude de la Universidad ICESI, cuenta con trayectoria de 9 años en sectores económicos de gran impacto como el agroindustrial y el minero energético, con experiencia en el sector público en materia ambiental, como investigadora en debida diligencia empresarial en derechos humanos del Centro Regional de Empresas y Emprendimiento Responsable, CREER, y como docente universitaria. Doctora Liliana, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Y a continuación compartiremos la presentación que usted gentilmente
nos envió. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es realmente un gusto compartir este escenario con excelentes panelistas, todas mujeres, lo cual me motiva aún más a participar en esta jornada y por supuesto con los y las asistentes. Muchas gracias a la Universidad San Buenaventura, especialmente a la profesora Stephanie Bravo por la invitación y por supuesto por generar este tipo de escenarios para la discusión de temas tan relevantes como lo son los derechos humanos. Te agradezco, doctora, si nos citamos en la diapositiva número 2. Mil gracias. Bueno, sin duda estamos ante un aumento significativo de esa expectativa de que los bienes y servicios se produzcan y se suministren de una manera responsable, de conformidad con las normas internacionales que garantizan el respeto por los derechos humanos, el trabajo decente y la protección del medio ambiente. Al respecto, Naciones Unidas y diferentes, digamos, organismos y organizaciones internacionales parten del reconocimiento de que si bien la actividad empresarial puede ser creadora de valor económico, de valor social, ambiental, con lo cual se promueve y se contribuye con la realización de los derechos humanos, también es cierto que esas actividades económicas generan o pueden llegar a generar afectaciones a los derechos humanos. Te agradezco la siguiente. Como respuesta a esa preocupación, encontramos iniciativas que datan de los años 70, como Código de Conducta, la Declaración Tripartita también de OIT, líneas directrices OCDE, incluso Pacto Global. Sin embargo, podríamos referir que en la última década se han intensificado los esfuerzos sobre la materia, destacando entre las iniciativas más importantes los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que fueron aprobados en 2011 en el marco Proteger, Respetar y Remediar de Naciones Unidas. Este marco establece 3 pilares claves, entre ellos está el deber de los estados de proteger los derechos humanos y se constituyen, digamos, esas obligaciones generales de derechos humanos. Se espera que el Estado lidere con ese ejemplo y logre la puesta en práctica de estos principios a través de los planes nacionales de empresas y derechos humanos. Colombia, de hecho, fue el primer país no europeo en contar con un plan de acción en 2015 que actualmente se encuentra en renovación. El segundo pilar es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. El tercero, el acceso a mecanismos de reparación. Dentro de estos mecanismos de reparación encontramos mecanismos judiciales, estatales, mecanismos extrajudiciales que también pueden ser estatales y mecanismos no estatales. Para efectos de esta ponencia nos vamos a enfocar en el pilar número 2, haciendo un zoom especial en el tema de la debida diligencia. Siguiente, por favor. De acuerdo con los principios rectores, todas las empresas, sin importar su tamaño o sector económico, deben respetar los derechos humanos. ¿Pero qué significa esto? Básicamente es que las empresas deben abstenerse de infringir o vulnerar los derechos de terceros y por supuesto deben hacer frente a consecuencias negativas que tengan sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación. Aquí es importante precisar el concepto de qué entendemos por un impacto negativo sobre los derechos humanos. Y estamos hablando de cuando se elimina o se reduce la capacidad de una persona para disfrutar de sus derechos humanos. También es importante precisar qué entendemos por impacto negativo potencial, ¿no? Y es esa consecuencia negativa que puede producirse, pero aún no se ha producido sobre el ejercicio de uno o más derechos. Y por impacto real, es esa consecuencia negativa que ya se ha producido o que efectivamente se está produciendo, ¿no? Varios estándares internacionales han planteado ya varios ejemplos de estos impactos potenciales y reales. Aquí destaco algunos que ha referido OCDE como trabajo forzoso, discriminación salarial por igual trabajo o trabajo de igual valor, violencia de género o acoso, incluido el acoso sexual, no identificar e involucrar adecuadamente a los pueblos indígenas donde estén presentes y se vean potencialmente afectados por actividades de las empresas, participación en represalias contra la sociedad civil y los defensores de derechos humanos que documenten, informen o denuncien impactos potenciales y reales sobre derechos humanos que estén asociados a proyectos económicos. Otro importante ejemplo es la restricción al acceso de las personas al agua potable. Y en este punto es importante plantearnos otra pregunta y es ¿qué derechos humanos se incluyen? Es decir, ¿qué derechos humanos deben respetar las empresas? Pues teniendo en cuenta que las empresas
pueden tener un impacto en prácticamente todo el espectro de los derechos humanos, pues esta responsabilidad de respetar los derechos humanos se aplica a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, ¿no? Veamos, por ejemplo, la Carta Internacional de Derechos, la Declaración, sus pactos y también aquellos derechos reconocidos por la OIT. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Estos principios rectores han definido 3 elementos esenciales que deben tener en cuenta las empresas para cumplir con esa obligación de respeto de los derechos humanos, que es el marco de ese pilar 2. Como primer punto, se requiere que las empresas cuenten con un compromiso político, ya sea en forma de políticas, códigos de conducta, declaraciones. Ese va a ser el referente a partir del cual las empresas integran ese compromiso de respetar los derechos humanos a la gestión interna de la organización. El segundo punto, que es clave, es llevar a cabo procesos de debida diligencia en derechos humanos. Y aquí me adelanto y vamos a concentrarnos en esa definición de proceso de debida diligencia, que se concentra en la identificación, la prevención, la mitigación de impactos reales y potenciales, como ya les había mencionado, que las operaciones o relaciones comerciales puedan tener sobre los derechos humanos. Y esto es clave. Y un tercer punto, y es que las empresas deben contar con procesos robustos que les permitan reparar las consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar. Como les anticipaba, vamos a hacer un énfasis especial en el proceso de debida diligencia. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La debida diligencia es el corazón del pilar número 2 de los principios rectores de Naciones Unidas y se constituye como un importante esfuerzo por prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos. Esto que implica, digamos, necesariamente la transformación de la cultura empresarial. Es necesario que las empresas conozcan cuáles son sus impactos y asuman la responsabilidad de gestionarlos con un enfoque preventivo. Aquí es importante que las empresas se planteen una pregunta y es, ¿cómo la ejecución de mi actividad económica, si se quiere en el día a día, puede impactar negativamente los derechos humanos de terceros? Y es que ese concepto sobre debida diligencia en general, ¿sí? Se trata de un concepto ampliamente utilizado, tanto en los instrumentos jurídicos del derecho comercial como en el derecho internacional, tanto público como privado. No es ajeno a las empresas. Sin embargo, con la aprobación en 2011 de los principios rectores en derechos humanos, pues ese concepto de debida diligencia ha cobrado gran relevancia en relación con los derechos humanos. Nos vamos a la definición que nos dan estos principios rectores de Naciones Unidas, pues vemos que esta debida diligencia se constituye como un proceso continuo, es una característica clave, la vamos a ver más adelante, de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo a la luz de sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? El sector en el que opera, el contexto en el que realiza su actividad, el tamaño de esta empresa, entre otros factores, ¿cierto? Para hacer frente a esa responsabilidad de los derechos humanos, de respetar los derechos humanos. Miren ustedes que se trata nuevamente de un concepto basado en identificar, prevenir, mitigar y asumir responsabilidades por esos impactos negativos que yo pueda generar en el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos. Este entendimiento, es decir, este concepto o definición de debida diligencia fue incorporado en la Guía de Debida Diligencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para ser extendido también a otras áreas de conducta empresarial responsable, así como en la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo. También es importante referir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en nuestro sistema interamericano, incluyó esta definición en su informe Empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos. De hecho, la CIDH posiciona a esa debida diligencia en materia de derechos humanos en la raíz del establecimiento de sistemas y procesos de derechos humanos efectivos. Como un paréntesis, para contarles rápidamente, en el plano nacional, y con relación a este concepto de debida diligencia de derechos humanos, contamos con una política pública que, como les mencionaba, actualmente está en renovación, este plan de acción, con la Directiva 01 emitida por la Procuraduría sobre la adopción de estos principios rectores. También la Defensoría ha sido una entidad que ha trabajado en el tema a través de la emisión de varias herramientas, entre ellas su doctrina defensorial.
También sobre el particular tenemos una hoja de ruta aprobada por la Alcaldía de Cali, siendo, digamos, a nivel regional pioneros, a nivel nacional, a nivel de Colombia, con una iniciativa de este tema, ¿sí? En empresas y derechos humanos, y también contamos con importantes pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional en los últimos años, en los que ha utilizado los principios rectores como referente para emitir sentencias, donde incluso se ha instado a que las empresas realicen la debida diligencia en materia ambiental y social y tratándose del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas la SU 95 de 2018 y la SU 123 de 2018. La siguiente diapositiva, por favor. Volviendo a ese plano internacional y retomando lo que les refería, este entendimiento sobre debida diligencia ha sido acogido en diferentes instrumentos internacionales. Esto ha fortalecido la implementación de ese concepto. Por ejemplo, OIT con su declaración tripartita, ONU a través de, como ya lo hemos mencionado, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, también Pacto Global, estándares como ISO 26000, OCDE a través de sus líneas directrices OCDE, e iniciativas como GREEN. La siguiente diapositiva, por favor. Y es importante destacar y referir en este punto que esa debida diligencia tiene unos elementos esenciales o unas características claves, ¿sí? La primera de ellas es la prevención, ¿sí? Esa prevención de los efectos o impactos negativos es el objetivo principal de la debida diligencia. Se busca que las empresas identifiquen de manera temprana, de manera oportuna, sus impactos negativos y cómo la posible materialización de estos puede afectar los derechos humanos de terceros. Otro aspecto clave es que el enfoque es sobre los riesgos para las personas, no los riesgos para las empresas, ¿no? El riesgo que estamos acostumbrados a revisar en las empresas, el riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo jurídico, operativo, de la reputación. Esta debida diligencia debe realizarse pensando en las afectaciones negativas que pueden ocurrir sobre los derechos de las personas, de los grupos, de las comunidades. Definitivamente, pues una adecuada debida diligencia en derechos humanos se debe realizar pensando en el ser humano. Y esto, como ya les anticipaba hace unos minutos, pues implica necesariamente un cambio en esa cultura empresarial. Otro tema fundamental es la priorización basada en la gravedad del impacto. Normalmente se prioriza de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia. Tratándose de derechos humanos, vamos a priorizar basados en la gravedad del impacto. Esa gravedad es el factor más importante a la hora de determinar la magnitud y la complejidad de los procesos que la empresa necesita poner en práctica para saber y demostrar que está respetando los derechos humanos. Esa gravedad se determina con tres elementos claves, que es la escala, el alcance y el carácter irremediable. Piensen ustedes cuando hablamos de riesgos de pérdida de vida, de destrucción de ecosistemas. La debida diligencia es un proceso continuo, receptivo, cambiante. No es algo estático, no es algo que una empresa realiza una sola vez, porque pues efectivamente los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar en el tiempo o pueden haber, digamos, cambios en el marco del contexto, el marco normativo, riesgos que sean emergentes para determinado sector económico, sacamos nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas relaciones comerciales. Esto me implica nuevamente hacer una valoración del tema. La comunicación continua también le permite a la empresa generar confianza en las medidas que toma, en las decisiones que implementa, ¿sí? Y para ello se requiere que esa información sea accesible, sea idónea, sea suficiente para evidenciar que realmente esas respuestas son efectivas frente a los impactos que una empresa o que una actividad económica puede llegar a generar. Necesariamente la debida diligencia debe contemplar la participación significativa de las partes interesadas en todo el proceso y especialmente de aquellas partes que puedan resultar afectadas. Y por último, como también lo habíamos tocado rápidamente, esa debida diligencia debe ser proporcional. ¿Proporcional a qué factores? Al tamaño de la empresa, a la gravedad del impacto, a la naturaleza y el contexto de las operaciones empresariales. Por ejemplo, los impactos que se pueden producir derivados de la actividad extractiva o de la actividad agroindustrial, pues implican un nivel de criticidad diferente a otro tipo de actividades económicas. Ahí es importante que la gestión y la respuesta sea proporcional.
Te agradezco la siguiente diapositiva. Sobre el proceso de debida diligencia y sus fases, aprovecho para contarles que durante la sesión introductoria del quinto Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para América Latina y el Caribe, que inició ayer, se realizó un ejercicio muy interesante y se realizó el cruce entre la guía de debida diligencia de la OCDE, esos fases y pasos establecidos por esta guía con relación a la debida diligencia, y los principios rectores de Naciones Unidas, concluyendo que ese concepto de debida diligencia de los principios rectores se encuentra alineado con la guía de debida diligencia de la OCDE, y es por esa razón que traigo el slide que tienen en sus pantallas. De acuerdo con esos estándares, la debida diligencia se compone de 5 pasos claves y un sexto independiente que se refiere a la reparación. Por efectos de tiempo, pues vamos a profundizar en algunos de ellos que pueden resultar de mayor interés para ustedes. El primero, la identificación y la evaluación de los impactos, que está ubicado en el gráfico que ustedes tienen como en el numeral 2. Y este es clave porque corresponde al análisis de los factores que afectan o pueden afectar los derechos humanos como consecuencia de las acciones empresariales. Y ahí es muy importante preguntarse qué aspectos son claves a la hora de identificar y de evaluar impactos. Lo primero, yo debo consultar e involucrar a los titulares de los derechos afectados, ¿no? Y potencialmente afectados, incluidos trabajadores, representantes de los trabajadores, los sindicatos, comunidades, usuarios, consumidores, para poder obtener información sobre esos impactos negativos, ¿no? Teniendo en cuenta las posibles barreras frente a una participación efectiva. También cuando no sea posible consultar directamente a los titulares de derecho, se pueden considerar alternativas como consultar a expertos independientes, fiables, también incluidos los defensores de derechos humanos, grupos de la sociedad civil. Se debe prestar especial atención, y esto es clave porque estamos hablando de un enfoque en derechos humanos, ¿sí?, a esos posibles impactos negativos sobre las personas de grupos o poblaciones que puedan tener un mayor riesgo de vulnerabilidad, ¿sí?, y a los diferentes impactos que puedan enfrentar hombres y mujeres. Otra pregunta que es clave sobre la identificación de los impactos es ¿cuándo debo realizar una identificación de impactos? Y la respuesta es en todo momento. Pues realmente yo debo adelantar una identificación de impactos cuando inicio un proyecto, durante su ejecución en el cierre, cuando inicio una relación comercial, durante la duración de dicha relación comercial. Debe ser integral. O sea, realmente en todo momento puedo aplicar la identificación de estos impactos. El segundo paso que quisiera destacar es el de la gestión de los impactos. Y es que en efecto, si yo ya identifico y evalúo mis impactos, determino como esa prioridad en la atención, de acuerdo con ese criterio que les había mencionado, que es la gravedad, pues debo gestionarlos. Es decir, debo implementar acciones integrales para cesar, para prevenir, para mitigar los impactos reales o potenciales en derechos humanos que estén directamente vinculados con mis actividades, con mis productos, con mis servicios como empresa, o también, y esto es clave, a través de mis relaciones comerciales. En esta última puedo hacer uso, por ejemplo, de la capacidad de influencia que yo tenga sobre esas relaciones comerciales, entendidas proveedor, contratista, cadena de suministro o en general mi cadena de valor. Existen varias medidas que las empresas pueden implementar para prevenir, para mitigar futuros impactos negativos en sus actividades. Podemos hablar de medidas de adaptación, de modificación, de mejoramiento de instalaciones, el desarrollo de políticas, adelantar, por ejemplo, procesos de formación, de capacitación, de sensibilización, sistemas de alertas tempranas, o también pues abordar los problemas sistémicos, ¿no?, de una manera integral. Aquí es fundamental, y esto se relaciona también con el que ustedes ven como el numeral 1, es necesario que la empresa incorpore los resultados de la identificación y de la evaluación de impactos en sus sistemas de gestión, ¿sí?, con el fin de que se implementen como parte de los procesos habituales de la empresa. O sea, esto es transversal y debe quedar, digamos, en el sistema de gestión integral de la compañía. El paso que le sigue es el monitoreo. ¿Qué quiere decir? Una vez yo pongo en marcha esas acciones y transcurrido, digamos, un periodo, yo debo realizar un seguimiento a la eficacia de las mismas. Es decir, logré detener
logré prevenir o logré mitigar esos impactos que yo previamente había identificado. Miren que contar con estos mecanismos e instrumentos de monitoreo pues le permite a la empresa asegurar que el comportamiento que ha dicho y se ha comprometido se está llevando a la práctica y que cuente con una evidencia que le permite ajustar y mejorar sus prácticas. La comunicación, como ya les había referido, es una característica clave, pero aquí puntualmente hace referencia a la presentación de informes sobre los impactos a los derechos humanos y la debida diligencia. ¿Y esto qué implica? Las empresas deben estar preparadas para explicar y comunicar las medidas que toman para hacer frente a las consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos. Como les decía, estas comunicaciones deben ser accesibles para los destinatarios, deben aportar suficiente información para que se pueda evaluar si esa respuesta que está dando la empresa ante unas consecuencias negativas concretas sobre los derechos humanos es adecuada, funciona. ¿Sí? Aquí es clave tener en cuenta que muchas veces encontramos que las empresas tienen cierta resistencia a la hora de plantear sus desafíos o retos y debemos buscar cómo superar y enfrentar esas barreras que limitan el suministro de información. De hecho, hay ejemplos en distintas partes que alientan a pensar que es posible avanzar en una comunicación transparente. Por ejemplo, se recomienda que en los informes de sostenibilidad se contemplen también aquellos impactos negativos que genera la actividad económica y pues por supuesto se incluya la gestión que adelanta la empresa al respecto. Daban precisamente un ejemplo ayer muy interesante y es que no sería adecuado ni congruente con este principio omitir pronunciamientos, por ejemplo, sobre ecosistemas estratégicos si estamos hablando de un reporte de sostenibilidad de una empresa que tenga una actividad extractiva. Entonces, se busca esa congruencia y se busca, digamos, esa transparencia en la información a la hora de rendir cuentas. Por último está la reparación. Definitivamente, si se causa un impacto negativo, se debe reparar ese daño causado. Lo ideal es que esas reparaciones sean integrales, comprensivas de todas las afectaciones, participativas, ¿no? Y compatibles con los derechos humanos. Esto es clave. Este punto de la reparación, y por eso ustedes lo ven un poquito aislado, se considera como un proceso separado y crítico que la debida diligencia lo que hace es habilita y apoya. Miren ustedes que como resultado de esa identificación y evaluación de impacto, me puede dar como resultado que efectivamente yo generé un impacto negativo. Y ahí la obligación que se activa no va a ser, digamos, necesariamente la de mitigar, sino la de reparar. Y por supuesto prevenir que vuelva a ocurrir ese impacto negativo. La siguiente diapositiva, por favor, y con esto terminamos. Es muy importante referir que esa implementación de procesos de debida diligencia puede ayudar a las empresas en la toma de decisiones y especialmente abordar problemas ambientales y sociales derivados de una crisis como lo es el COVID-19, ¿no? Ayudando a garantizar que esas respuestas no creen más riesgos para las personas, para el medio ambiente, para la sociedad, para los derechos humanos, lo cual pues será desarrollado más adelante con varias de las intervenciones de mis compañeras de panel. Con esto finalizo, les agradezco mucho su atención y por supuesto quedo al pendiente de las inquietudes que surjan sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Creo que muy clara la explicación acerca del proceso de debida diligencia en derechos humanos, las fases y cómo esto se puede integrar en cualquier tipo de organización, porque muchas veces tenemos la idea de que esto es únicamente para empresas grandes, que las empresas medianas y pequeñas no les aplica o no es tan fácil, pero vemos cómo las fases de este proceso de debida diligencia es algo que podemos implementar en una empresa de cualquier tamaño. Bueno, entonces, a continuación, vamos a seguir con la presentación de conducta empresarial responsable de dimensión laboral, que va a estar a cargo de OIT, y le vamos a dar paso en este momento a la doctora María Cristina Ruiz, que es nuestra representante de OIT acá para la ciudad de Cali, y que nos va a hacer, digamos, una introducción acerca de la ponencia que vamos a pasar a través de un video que amablemente nos compartieron, dado que no podían conectarse de manera sincrónica el día de hoy. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para los asistentes,
para la Universidad San Buenaventura, en nombre de la doctora Stephanie, Ministerio del Trabajo y grupo organizador. Bueno, para la OIT es un honor poder acompañarlos. La Organización Internacional del Trabajo ya 101 años a nivel mundial trabajando a favor de los derechos fundamentales del trabajo. Bueno, en esta ocasión, en esta invitación tan especial para el Valle del Cauca, tenemos una ponencia que lastimosamente nuestra especialista se le cruzó por temas de agenda, pero muy amablemente nos dejó un video en el que se expone sobre la conducta empresarial responsable en dimensión laboral. Y es la doctora Olga Orozco. Ella es jefe de proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, y donde nuestra ponencia va muy acorde con la integración de esta agenda de trabajo decente en lineamiento con los marcos y las políticas de conducta empresarial responsable. Y como lo ha dicho nuestra anterior ponente, como todo esto no solamente está comprometida la empresa grande, sino toda su cadena de valor, todos sus proveedores y empresas medianas y pequeñas que están muy ajustadas y que OIT viene trabajando arduamente para que los derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos, sean parte principal, esencia del trabajo, donde el ser humano es la esencia y donde estamos pasando unos momentos que venimos muy de la mano por medio del diálogo social, por medio de los actores tripartitos que son el gobierno, los empleadores y los trabajadores, para que haya una protección del empleo. Entonces, muchísimas gracias por estar muy atentos a la ponencia que por parte de OIT vamos a dirigirles a ustedes. ¿Está, doctora Giovanni? ¿Stephanie? Sí, señora. Ok. Aquí estamos. Estaba dejando el video listo para compartirlo a continuación. Ah, bueno. Y contarles que estamos en construcción de la política pública de trabajo decente y equidad laboral aquí en el Valle del Cauca, muy de la mano y en responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca. Entonces, todos comprometidos con tener esos nobles principios de llevarnos a cabo en un trabajo decente y lograr una justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Deme un segundito. Yo veo aquí que no sé por qué no. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, ahí estamos viendo su pantalla. ¿Y se escucha? No. No, solamente la pantalla, pero no el video. Ya. Deben un momentico. Bueno, entonces contémosles un poquito de la experiencia, del compromiso que viene la Organización Internacional del Trabajo realizando a nivel de los 187 países, y como les decía, estamos en un reto muy grande, en un reto que nos ha cobijado al sector tripartito en protección del empleo, y con ellos estos paneles que nos permiten, estas herramientas, seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y ampliando las acciones a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local de todo lo que compone, pues en nuestro caso, el empleo, y cómo se integran estas agendas de trabajo decente a los marcos nacionales, a los marcos locales. Es por ello que estamos en este marco local. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar con ustedes hoy, a pesar de que lo hagamos de esta manera remota y en diferido. Quiero agradecer a la Universidad San Buenaventura el espacio y la invitación, y lamento, como les digo, no poder estar con ustedes hoy directamente. Mi nombre es Olga Orozco y trabajo para la Oficina Internacional del Trabajo, para la Organización Internacional del Trabajo, desde la Oficina para América Latina y el Caribe en Lima, Perú. Además, soy la jefe del proyecto de conducta empresarial responsable, que es una iniciativa de la Unión Europea, y trabajamos en colaboración con la OCDE y con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Entonces, vamos a hablar un poco de la conducta empresarial responsable
Y para hacer una pequeña introducción me gustaría mencionar sobre el proyecto que estamos ejecutando. Como les decía, es un patrocinio de la Unión Europea. El proyecto funciona en 9 países en la región, incluyendo Colombia. Y nos dedicamos básicamente a 3 aspectos. Lo primero es buscamos apoyar el desarrollo o la implementación de los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos. Colombia tiene un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que está en manos de la Consejería Especial de Derechos Humanos para la Presidencia. Es uno de los planes los más viejos que hay. De hecho, en la región solamente tenemos 2 países que tienen planes activos. Uno es el de Colombia y el otro es el de Chile. De Colombia está vigente desde el 2015. Y bueno, trabajamos para que los actores tripartitos, o sea, los trabajadores, los empleadores y el gobierno, trabajen conjuntamente para que ese plan se implemente de la manera en que se creó, o con la intención con la que se creó. También trabajamos temas de debida diligencia. Creamos y promovemos herramientas que apoyen a las empresas y a los trabajadores a que haya procesos de debida diligencia, no solamente en las empresas grandes, sino también a lo largo de las cadenas de abastecimiento. Y también trabajamos para facilitar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en todo lo que tenga que ver con iniciativas que vayan alrededor de la conducta empresarial responsable. Entonces, este es el marco del proyecto en el que trabajamos y voy a hablar por los próximos minutos sobre cómo desde la OIT vemos los conceptos de la conducta empresarial responsable, obviamente enfocado sobre todo en los temas laborales, porque la conducta empresarial responsable, como vamos a ver, tiene un marco mucho más amplio. Yo estoy segura de que muchos de ustedes recuerdan que cuando uno estaba chiquito, las empresas patrocinaban el equipo de fútbol a veces, o si alguien tenía una necesidad en el barrio, uno iba, vamos donde la empresa del señor fulanito, la señora fulanita, que ellos le ayudan a uno a conseguir una silla de ruedas. Ese era el tipo de conducta empresarial responsable que teníamos hace tiempo. Era una cosa más basada en la filantropía que en otros conceptos. Para muchas empresas, para mucha gente esto sigue siendo lo mismo. O sea, la filantropía es el concepto por el cual las empresas hacen acciones con sus trabajadores o con la comunidad con la que trabajan. Pero en realidad esta no es la forma en que nosotros vemos desde los marcos internacionales lo que es el concepto de la conducta empresarial responsable. De hecho, lo que nosotros vemos y lo que tratamos de promover es que las empresas vean o busquen que haya un valor compartido. ¿Qué quiere decir eso? Se empieza por el cumplimiento con las leyes. Se espera que las empresas cumplan con las leyes, no solamente laborales, sino las que tienen que ver con el pago de impuestos, legislaciones ambientales. Eso es como el mínimo que se espera que las empresas cumplan. Pero de ahí en adelante, lo que se espera realmente en el marco de la conducta empresarial responsable es que las empresas gestionen los impactos directos o indirectos que pueden crear sobre sus empleados y sus empleadas, pero también sobre la sociedad y sobre las comunidades en las que operan. Entonces, buscamos que que identifiquen cuáles son esos impactos, pueden ser positivos o negativos, y que traten de mitigar o de eliminar los impactos negativos y que traten de ampliar los impactos positivos que puedan tener. Como se dan cuenta, este es un concepto que va mucho más allá del cumplimiento legal y se rige por estándares y buenas prácticas internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se espera que las empresas se inventen qué es lo que van a hacer para ser responsables. Esto viene de unos marcos que ya están dados. En primer lugar, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estoy segura que muchas de ustedes los han escuchado ya. Estas son las metas que las Naciones Unidas se han propuesto para que todos como sociedad global alcancemos. Y obviamente en muchos de estos aspectos las empresas tienen un gran papel que jugar. Por ejemplo, si ustedes ven el objetivo 8, que es el objetivo de trabajo decente,
del cual la OIT es la guardiana de ese objetivo, se darán cuenta que obviamente las empresas como empleadoras tienen mucho que aportar para que el trabajo que haya en la sociedad alrededor del mundo sea decente. Dependiendo de qué tipo de empresa somos, obviamente hay muchos otros aspectos en los que se puede aportar. Por ejemplo, si somos una empresa pesquera, tendremos mucho que ver con el objetivo 14, que es la preservación de la vida y de los océanos. O también con el objetivo 6, que tiene que ver con la protección del agua y la higiene. Entonces, este es uno de los marcos, quién sabe es el más amplio, y como ustedes saben, estos son objetivos que están trazados a nivel global para ser cumplidos supuestamente para el 2020, el 2030. Pero no es el único marco. Hay otro marco que también es bastante conocido, que son los principios rectores de Naciones Unidas. Este es un marco que se creó desde el año 2011-2012 y es de donde viene el concepto que prevalece ahora en los temas de conducta empresarial responsable, donde se dice que la meta es proteger los derechos de la gente, respetarlos y remediar cualquier abuso que se pueda dar, no solamente de los trabajadores, sino también de las comunidades donde operan las empresas. El concepto clave para que eso se logre es el concepto de la debida diligencia, o sea, el estar activamente buscando cómo las empresas y las actividades de las empresas pueden poner en riesgo algunos de los derechos de la gente y también cómo prevenir que esos riesgos se den. Otro de los marcos que últimamente yo creo que en Colombia por lo menos deben estar muy al día, en este marco también se espera que las empresas apliquen estos conceptos de debida diligencia para asegurarse que sus actividades se mantienen dentro del marco de lo que se considera la conducta empresarial responsable. Desde el punto de vista de la OIT, también tenemos un instrumento internacional que enmarca estas acciones de conducta empresarial responsable. El nuestro se llama la Declaración Tripartita de los Principios de las Empresas Multinacionales y la Política Social. Es un documento que no es nuevo, el documento existe desde el año 77 más o menos y se le han hecho varias revisiones. Lo que tiene, digamos, de único comparado con los otros documentos que he mencionado es que, como todo lo de la OIT, ha sido acordado de manera tripartita. Eso quiere decir que en una reunión o en muchas reuniones, trabajadores, empleadores y gobierno se pusieron de acuerdo en qué es lo que la OIT le va a decir a los gobiernos y a las empresas y a los trabajadores de cuáles son las expectativas y qué es lo que se recomienda a las empresas para que puedan generar trabajo decente. Entonces, este documento habla de políticas generales de empleo, habla sobre la formación de los trabajadores, habla sobre el respeto por las relaciones industriales, o sea, las relaciones entre sindicatos y empleadores, habla sobre condiciones de trabajo y de vida, o sea, salarios, horas de trabajo, discriminación. Y en un marco muy abierto, dice qué es lo que se esperaría de las empresas y de los trabajadores para que esto se concretice. Ahora, digamos que estos marcos internacionales han ido también evolucionando y han ido influenciando lo que está pasando en las leyes de varios países. Hasta ahora todo lo que hemos hablado son marcos voluntarios, pero esto ha ido evolucionando en que hay países que han empezado a sacar leyes en las cuales esa conducta responsable se convierte ya en una obligación. Aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, en Francia, desde el año 2017, hay una ley que dice que las empresas deben garantizar o deben hacer un proceso que garantice que hay una debida diligencia,
que evite los abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de aprovisionamiento. Suena simple, pero es bastante complejo. Eso lo que quiere decir es que si hay una empresa francesa, headquarters en París, qué sé yo, pero compran, por decir algo, materiales de construcción en China. Eso lo que quiere decir es que la empresa francesa tiene la responsabilidad de asegurarse que sus operaciones en China no están causando abusos contra los derechos humanos. De la misma manera, hay una ley que está vigente desde el 2012 en California. Esta explícitamente habla de la prevención del trabajo forzoso, pero el concepto es el mismo. Es una empresa americana que produce, por ejemplo, electrónicos y que para esos electrónicos compra partes en la República Democrática del Congo. Esa empresa necesita asegurarse de que los minerales que compraron en la República Democrática del Congo no fueron producidos con condiciones de trabajo forzoso. Hay varios ejemplos y hay otro que es más reciente en el cual organismos de Naciones Unidas están trabajando a petición de varios países en un tratado que podría ser vinculante para las empresas. Este documento ahorita está en borrador, no ha sido aprobado, probablemente van a pasar varios años antes de que evolucione, pero es para dejar sobre la mesa el hecho de que la conducta empresarial responsable, si bien es cierto, no es un concepto nuevo y muchas empresas vienen trabajando en ese sentido por muchos años. Yo diría que por 20 o 30 años esto ha sido ya mainstream. La evolución posible, sobre todo desde los países europeos, es que se llegue a una legislación internacional que obligue a las empresas a hacer muchas cosas en este sentido. Eso, digamos, es la primera parte de lo que yo quería hablar, que es de dónde vienen estos compromisos o por qué estamos hablando de la conducta empresarial responsable. Hay un segundo aspecto que para mí es muy interesante y es, esto no se ve mucho en América, pero sí se ve bastante en Europa y a veces en Estados Unidos. Y es que hay una presión por parte de los consumidores para que las empresas produzcan sus servicios o sus bienes de una manera que no atente contra los trabajadores o contra el medio ambiente. Entonces, no es raro ver en Europa, como les digo, sobre todo, que haya boicots de productos cuando hay un exposé o un reporte de un periódico o de una cadena de televisión que dice, por ejemplo, la marca tal está produciendo ropa en China o en Vietnam y están utilizando mano de obra muy barata donde incluyen niños. O cuando dicen, esta fábrica, esta marca de chocolates produce su cacao, pero están tumbando la selva tropical para sembrar cacao o para sembrar palma de aceite. Para nosotros como latinos, esto quién sabe no es muy común, pero en Europa les cuento que esto se ve con algo de frecuencia y las marcas tienen mucha presión para responder a sus consumidores sobre decirles qué estamos haciendo para prevenir ese tipo de situaciones adversas y más que eso, el mostrar que hay un proceso que está previamente determinado y que asegura o que por lo menos trata de prevenir esos abusos en cualquiera de los ámbitos. ¿Qué hacen entonces las empresas cuando se ven abocados a digamos, seguir líneas de conducta empresarial responsable? En muchos casos lo hacen obviamente por convicción propia, porque los dueños o porque su línea de trabajo les indica que esto es lo que deben hacer. ¿Y cómo ejecutan ellos esas acciones? Bueno, lo más común que hacen es elaborar un código de conducta en el cual ellos ponen como parte de su contrato con sus proveedores, por ejemplo, qué es lo que ellos esperan del proveedor. También pueden
participar en acuerdos marco internacionales, o sea, el hacer que los sindicatos con los que trabajan alrededor del mundo firmen un acuerdo y que este acuerdo se cumpla en todos los países donde operan. También hay compañías que se hacen signatarias de iniciativas de múltiples partes interesadas, por ejemplo, las asociaciones de comercio justo, o hay asociaciones sectoriales como por ejemplo todos los que producen electrónicos tienen un código de conducta común, todos los que producen juguetes tienen un código de conducta común. Cuando digo todos me refiero sobre todo marcas americanas y europeas en las que este tipo de actividades está mucho más, se ha hecho mucho más común y que vienen trabajando por décadas ya sobre esto. Perdón. Entonces, hay muchas formas de hacer tangible o hacer concreto estas actividades de conducta empresarial responsable. Hay empresas que someten a sus productores, a las fábricas o a las empresas con las que trabajan, a auditorías o a certificaciones, o someten sus productos a procesos de etiquetado de sellos, o emiten reportes de sostenibilidad. Un ejemplo es las empresas que se afilian al grupo del Pacto Global, que es un pacto, es una organización de parte de las Naciones Unidas. Ellos se comprometen a hacer, esas empresas se comprometen a hacer un reporte en el que dicen cuáles son sus acciones, cuáles son sus logros, dónde todavía les falta alcanzar objetivos. Entonces hay como una multiplicidad de posibles acciones que las empresas pueden tomar. Los códigos de conducta que mencioné como una de esas acciones, cuando se trata de códigos de conducta de temas laborales, casi todos cumplen o casi todos cubren los mismos temas. Casi todos dicen que los proveedores o los sitios de trabajo se deben comprometer a asegurar la seguridad y la salud en el trabajo para los trabajadores, que se deben cumplir ciertos límites de la jornada laboral. Hablan de la prohibición de usar el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Hablan de la prohibición del acoso, el abuso y la discriminación hacia los empleados. Hablan de que el salario y las prestaciones deben estar acordes con lo que dice la ley de cada uno de los países. Y habla también de proveerle a los trabajadores y trabajadoras una línea de reclamo. O sea, que haya la posibilidad de que los trabajadores o trabajadores cuando tengan un problema puedan acudir a la empresa y presentar un reclamo. Un punto muy importante que está presente en todos los códigos de conducta es la obligación de las empresas de asegurar la libertad sindical, que los trabajadores y las trabajadoras tengan la oportunidad, si es que así lo desean, de unirse a un sindicato. Estos son como los puntos más normales que uno encuentra dentro de los códigos de conducta de temas laborales, pero también se encuentra con frecuencia capítulos que hablan sobre el medio ambiente o capítulos que hablan sobre la ética comercial. ¿Qué quiere decir ética comercial? Quiere decir el no entrar en temas de corrupción o también el pagar los impuestos. Pero hoy estamos, digamos que, centrados en el tema laboral, entonces por eso quería hacer énfasis en qué es lo que se espera de las empresas responsables cuando hablamos de los temas laborales. Bueno, y ustedes me dirán, ok, la marca tiene el código de conducta y se lo pasa a su proveedor y el proveedor dice, sí, ok, yo voy a cumplir con todo eso, pero ¿quién me asegura a mí que ellos lo van a hacer? Entonces, lo que se espera es que las empresas hagan una verificación del cumplimiento de esos códigos de conducta a través de auditorías que las hacen terceras partes o segundas partes, dependiendo de la situación. Pero para decirles que hay un proceso de verificación que no es solamente algo que los proveedores dicen, sí, sí, no te preocupes y la cosa se queda así. Hay un proceso de verificación. Una cosa que también es interesante en este proceso de verificación y en el hecho de que estos procesos se den a lo largo de una cadena de abastecimiento es que
hay una gran capacidad de las marcas, sobre todo de las compañías internacionales y de las marcas internacionales, de influenciar muchas empresas pequeñas que están dispersas por todo el mundo. Les doy un ejemplo. Cuando uno habla con la gente de Disney en Estados Unidos, ellos hablan, o por lo menos hace un tiempo me decían a mí, nosotros tenemos 25,000 licensees, eso quiere decir 25,000 empresas, fábricas, sitios de trabajo en donde se producen cosas que tienen la marca de Disney. Entonces pónganse a pensar por un momento la capacidad de influencia que tiene el código de conducta de Disney y a cuántas fábricas a lo largo y ancho del planeta ese código llega y tiene que ser verificado. Lo que quiero decir acá es que este tipo de actividades pueden tener un gran impacto si se hacen de manera adecuada, pueden tener un impacto muy positivo en levantar los estándares, no solamente a nivel de las grandes empresas multinacionales, sino también a nivel de empresas pequeñas en cualquier parte del mundo. Lo que nosotros quisiéramos y lo que nosotros alentamos desde la OIT no es solamente que las empresas se embarquen en estos temas de conducta empresarial responsable por cumplir con las expectativas de un comprador o de los clientes. Lo que quisiéramos es que también se vea la otra parte, y es que cuando una empresa se comporta de manera responsable, tiende a atraer y mantener su fuerza laboral, tiende a mejorar las relaciones con el personal y con las comunidades donde operan. Hay estudios que demuestran que la productividad y las buenas condiciones de trabajo están directamente relacionadas. Uno no puede esperar tener un sitio de trabajo productivo si las condiciones de trabajo no son buenas, y viceversa. Eso también facilita el acceso a créditos, incrementa la reputación de las empresas y por lo tanto la lealtad de los clientes, y básicamente quisiéramos que se vea como un elemento de gestión de riesgo, no solamente verlo desde el lado de esto es parte de mi portafolio y es lo que mi cliente espera de mí, sino también verlo hacia el interior como esto es parte de lo que debemos hacer como empresa para ser sostenibles a largo plazo y para poder hacer una gestión efectiva de los riesgos que tenemos como empresa. Esto era lo que yo quería mencionar hoy. Está mi correo en la pantalla. Si tienen preguntas o si quieren saber más sobre esto, los animo a que busquen en las páginas de la OIT, las páginas del proyecto CERAL, donde estamos informando todas las actividades que estamos haciendo en los diferentes países y también en Colombia. Y si quieren escribirme, bueno, ahí está mi correo y estaré muy complacida de escuchar de ustedes y contestar alguna pregunta que tengan. Les deseo una buena reunión hoy, que tengan un día muy productivo y les agradezco la oportunidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a OIT, muchísimas gracias, doctora María Cristina, por todo su apoyo con la entrega de este video tan valioso y creo que tan productivo para nosotros en estos temas. Con mucho gusto, doctora. Un feliz día para todos y lastimosamente no pudo estar en vivo, pero ella con todo el gusto nos mandó sus aportes de lo que se está trabajando a nivel internacional y nacional. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. A continuación, daremos paso a la doctora Daniela Camargo, quien nos va a acompañar con la ponencia Principios de Estándares Laborales de Pacto Global. Daniela es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo, en Argentina. Cuenta con experiencia en derechos humanos y empresas, anticorrupción, objetivos de desarrollo sostenible y construcción de paz en el sector privado. Actualmente se desempeña como coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción de Pacto Global Red Colombia. Ha sido coautora de las siguientes publicaciones: La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, una lectura práctica de iniciativas multiactor en Colombia, y Transparencia e Integridad para pequeñas y medianas empresas. Doctora Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y denme un momentico, ya pongo la presentación que usted gentilmente nos compartió previamente. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad San Buenaventura por esta invitación, especialmente a la doctora Stephanie Bravo por tenernos en cuenta, y también a la doctora Liliana Perdomo por hacer el enlace entre nuestra organización y la Universidad San Buenaventura. Listo, doctora, muchísimas gracias. Aquí ya tenemos la presentación. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Stephanie, bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy les voy a contar un poco qué hacemos desde Pacto Global y específicamente vamos a hablar de cuáles son los principios de estándares laborales y obviamente esto va relacionado con las dos presentaciones anteriores, la de la doctora Liliana y la de Olga Orozco. Siguiente, por favor. Bueno, y para las personas que no conocen qué hacemos desde Pacto Global Red Colombia, nosotros somos una iniciativa de las Naciones Unidas. Nacimos en el año 2000 por iniciativa del exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien vio un potencial en el sector privado para trabajar todo el tema del desarrollo sostenible. Entonces, en el año 2000 nosotros comenzamos a trabajar en fueron 3 ejes temáticos y ya ahorita les cuento por qué se agregó el último. Trabajamos en derechos humanos y empresas, estándares laborales, medio ambiente y en el 2004, cuando surgió la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, decidimos añadir un último principio, un último componente que es la anticorrupción. Actualmente nosotros trabajamos con el sector privado, tenemos a nivel global más de 11.383 empresas que están comprometidas con estos 4 ejes temáticos que les acabo de mencionar. Tenemos presencia en 157 países, aquí en Latinoamérica tenemos presencia en 14 países y cada vez más las empresas ven que la necesidad de reportar qué es lo que están haciendo o cuál es su compromiso en estos 4 ejes temáticos. Entonces, como lo decía Olga Orozco en la presentación, las empresas que deciden adherirse, pero no solamente las empresas, sino las organizaciones de la sociedad civil, que incluyen ONGs, pero también incluyen universidades, tienen que hacer un reporte de cuál ha sido su compromiso con estos 4 ejes temáticos. Siguiente. Además de trabajar con estos 4 ejes temáticos que se dividen en 10 principios, que ahorita los vamos a ver muy rápidamente, desde el 2015 que surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros tenemos el mandato del Secretario General de las Naciones Unidas de alinear la estrategia de negocio de las empresas con estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí en Colombia, lo que nosotros hemos venido haciendo desde el 2015 es que anualmente realizamos un congreso y en ese congreso el tema principal es el avance desde el sector privado en estos ODS. Entonces, este año pues lo íbamos a hacer de manera presencial, pero lo vamos a hacer de manera virtual por todo el tema de la pandemia. Va a ser un evento gratuito, entonces todos están muy cordialmente invitados. A través de la universidad podemos hacerles llegar la invitación para que se inscriban. Este año es un año muy importante porque nos quedan 10 años para cumplir estas metas de los ODS, ¿no? Entonces la idea es mirar en el Congreso cuál ha sido el avance y cuáles son los retos que tenemos desde este 2020 al 2030 en alcanzar estas metas de los ODS. Entonces, nosotros trabajamos en estos principios, pero también con los ODS y ustedes siempre van a ver que todas las actividades, todas las publicaciones que nosotros realizamos
todas están encaminadas hacia estos objetivos de desarrollo sostenible que deben ser la hoja de ruta no solamente de nosotros como Naciones Unidas, sino la hoja de ruta de ustedes también como organizaciones. Siguiente. Bueno, con estos 4 ejes temáticos, derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, se enmarcan 10 principios. Los 2 primeros principios hacen referencia a que las empresas deben respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que era lo que veíamos al principio con la doctora Liliana, de cómo realizar esa debida diligencia, ¿no? De cómo las empresas, al respetar los derechos humanos, tienen que hacer siempre un proceso de debida diligencia. Y el segundo principio habla de que las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración a los derechos humanos. Entonces, pues no vamos a hacer el día de hoy, no vamos a hacer énfasis en estos 2 principios, por lo que ya las conferencistas anteriores hablaron de todo lo que son los principios rectores, toda la parte de la conducta empresarial responsable. Entonces, el día de hoy vamos a enfatizar en los otros principios que son los de trabajo decente o estándares laborales. Entonces, hacen referencia a la eliminación del trabajo forzoso, a la eliminación del trabajo infantil, al respeto por la libertad de asociación, dentro de las empresas, y también a la eliminación de toda forma de discriminación en la organización mediante el empleo y la ocupación. Luego están los principios relacionados con el medio ambiente, y es que cómo las empresas deben tener políticas o prácticas que sean amigables con el medio ambiente, generar nuevas tecnologías para combatir el cambio climático, para la reducción de residuos. Entonces nosotros también trabajamos toda esta parte del medio ambiente, tenemos diferentes plataformas a nivel global que hemos aterrizado aquí en Colombia, como son el cuidado por el clima, el CO Water Mandate, y también desde Colombia creamos la red de gestión de residuos. Y por último, un principio que también es muy importante y digamos que va relacionado con todos estos otros 3 ejes temáticos es la lucha contra la corrupción, de cómo las empresas deben combatir todas las formas de corrupción, incluidas la extorsión y el soborno. Y desde aquí nosotros desde Pacto Global somos una de las redes más activas a nivel latinoamericano, pero también a nivel global, porque contamos con una mesa de trabajo en anticorrupción y también contamos con una red de oficiales de cumplimiento. Este año para nosotros es en verdad una gran alegría porque vamos a lanzar una publicación de buenas prácticas en anticorrupción. También todos están muy cordialmente invitados porque la idea de esta publicación es mostrar efectivamente qué está haciendo el sector privado en Colombia para combatir la corrupción. Entonces, también a través de la doctora Stephanie les hacemos llegar esta invitación porque también queremos que nosotros desde Pacto, digamos, no lo decimos nosotros, sino también nuestro director ejecutivo Mauricio López, nosotros queremos mostrar al país la cara positiva de todos estos temas. Nosotros queremos mostrar qué es lo que están haciendo las organizaciones para alcanzar los ODS, para también proteger y respetar los derechos humanos, para, digamos, luchar contra la corrupción. Entonces nosotros queremos mostrar esas buenas prácticas. Siguiente. Y bueno, ya para hablar de los principios de estándares laborales, el principio 3 habla de cómo las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento al derecho de la negociación colectiva. Nosotros, como Pacto Global, al ser una iniciativa de Naciones Unidas, todos estos principios que les acabo de comentar están basados en tratados internacionalmente reconocidos. No es como que surgen de la nada, sino que tienen un respaldo jurídico
y aquí lo vamos a ver en cada uno de estos principios de estándares laborales, de cómo están relacionados con diferentes convenios de la OIT. Para el principio 3, que habla específicamente de la libertad sindical o de la libertad de afiliación, está relacionado con el convenio 087 de la OIT, que habla específicamente sobre la libertad sindical. Pero como les decía, nosotros también tenemos este mandato de Naciones Unidas de promover los ODS, entonces este ODS también está muy relacionado con el ODS 8, que es de trabajo decente y crecimiento económico, pero más tarde vamos a ver que no solamente estos principios de estándares laborales están muy relacionados con este ODS, sino que también están relacionados con otros ODS. Siguiente. Bueno, a través de este principio 3, lo que nosotros buscamos es que las empresas deben tener ciertas actividades o realizar tener ciertas políticas que estén enmarcadas con ese compromiso que ellas hacen al adherirse a la iniciativa. Entonces, nosotros desde Pacto Global promovemos mucho lo que es el compromiso político o la política en derechos humanos, y buscamos que las empresas adheridas tengan una política que no solamente exprese todo, que exprese cómo está trabajando en los temas de derechos humanos, pero también cómo está trabajando en los temas de trabajo decente. Entonces, en este caso, lo que se busca es que tengan políticas y procedimientos no discriminatorios, con respecto a la organización sindical, obviamente promover este tipo de derecho dentro de la organización. Aquí en Colombia, obviamente, este derecho es muy complejo y muchas veces cuando se habla de sindicato, las empresas se asustan, pero nosotros desde Pacto hemos decidido comenzar a promover este derecho porque es un derecho fundamental. No solamente está establecido en estos principios, sino que también está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, lo que queremos es que las empresas siempre tengan como conocimiento, de qué es lo que hay en la legislación nacional, también qué hay en los tratados internacionales, para así fomentar este derecho y también ver la parte buena que traen los sindicatos, que siempre han sido como muy estigmatizados, pues aquí en Colombia, pero también aquí en Latinoamérica. Siguiente. Bueno, el otro principio que también es muy importante es que las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Y esto va muy de la mano con el convenio 105 sobre abolición del trabajo forzoso de la OIT. Digamos que el tema del trabajo forzoso o la esclavitud moderna, que también es conocida, siempre se dice, no, eso fue antes de todos los tratados internacionales, eso fue antes del surgimiento de las Naciones Unidas como la conocemos hoy, pero la realidad es que actualmente, en el mundo en el que estamos viviendo, hay muchísimo trabajo forzoso. Y quiero contarles un ejemplo que nosotros estuvimos mirando desde Pacto Global a nivel, digamos, internacional, y es el caso de Qatar. No sé si ustedes conozcan el caso, pero Qatar va a ser en el 2022 la Copa Mundial de Fútbol, fue seleccionado por la FIFA. Pero resulta que desde el 2015, que comienzan como la construcción de los estadios y de toda esa parte logística para los diferentes campeonatos pues, de fútbol, empezaron a contratar trabajadores de países que son muy subdesarrollados, como son Bangladesh, Pakistán, India, y al menos contrataron como a 1.700.000 trabajadores migrantes para hacer esa construcción.
Y resulta que diferentes organizaciones internacionales como Human Rights Watch, ustedes igual pueden buscarlo porque ya tienen un informe público, Human Rights Watch se comenzó a dar cuenta de las deplorables situaciones en las que estaban estos trabajadores. Tenían pues terribles condiciones de vida porque los hacinaban en un cuarto a 10 personas. Obviamente trabajaban más horas extra de lo normal, siempre se les mentía sobre el salario, había retrasos en los pagos de los salarios y algo que es, digamos, ilegal y que va en contra de todos los derechos humanos es que estas empresas constructoras del estadio retenían los pasaportes de los migrantes. Entonces, pues el Human Rights Watch comenzó a hablar con el Estado de Qatar porque varias de estas cuestiones que estaban realizando las empresas iban no solamente en contra de tratados internacionales, sino que también iban en contra de la legislación nacional. Entonces, ahí es ver cómo no solamente está la responsabilidad de las empresas constructoras de realizar este tipo de actividades que vulneran los derechos humanos, sino también mirar esa responsabilidad desde la FIFA, ¿no? Que la FIFA pues ha tenido varios escándalos, no solamente de corrupción, sino también de vulneración a los derechos humanos por la construcción de los diferentes estadios, porque esto también se vio en el Mundial de Rusia, donde también murieron trabajadores por las condiciones inhumanas en las que estaban. Entonces, esta es una forma de trabajo forzoso. Olga Orozco también hablaba de todo lo que es la esclavitud moderna que se da, por ejemplo, en la industria de la moda, y aquí quiero contarles, si están interesados, nosotros desde Pacto Global Colombia y desde Pacto Global Argentina estamos trabajando en lo que es la moda sostenible, o sea, ver la otra cara de la moneda en el tema de la moda. Hemos realizado varios webinars que están públicos en nuestra página web para que, si a ustedes les interesa el tema, que es muy interesante, ver también esto y de cómo la moda tiene que comenzar a evolucionar, no solamente en los temas de trabajo decente, en los que hemos visto casos que las empresas pues vulneran los derechos hacia los trabajadores, de también cómo la industria de la moda afecta al medio ambiente por todos los químicos y por el poliéster, creo que es uno de los materiales que también viene del petróleo y afecta muchísimo al medio ambiente. Pero entonces no solamente ver esta parte mala de la industria, sino ver cómo puede la moda evolucionar. Entonces, si están interesados buscar todo el tema de la moda sostenible, nosotros lo estamos promocionando desde Pacto Global aquí en Colombia y también en Argentina. Siguiente. Entonces, pues teniendo en cuenta este caso que les acabo de contar de Qatar, que es un ejemplo de lo que es el trabajo forzoso, o sea, un trabajo coaccionado también porque le genera miedo a los trabajadores este tipo de empresas, nosotros fomentamos desde el Pacto Global que las empresas tengan una política clara de no practicar ni ser cómplices en el trabajo forzoso. Ya digamos que la complicidad se ve, por ejemplo, en el caso de Qatar, de FIFA. Si bien FIFA no es la que está haciendo estos estadios, sí está contratando empresas que los está haciendo, entonces no está realizando esa debida diligencia en la cadena de valor, ¿sí? Entonces es fundamental esto. Obviamente se busca que los funcionarios de las empresas tengan una mayor comprensión de lo que es trabajo forzoso, porque a veces hay como malentendidos o se interpreta mal la norma, entonces ya hay como posturas que dicen como que todo es trabajo forzoso. Entonces también hay que tener conocimiento de qué es lo que dice la legislación nacional y la legislación internacional sobre qué es el trabajo forzoso. Las empresas, digamos que cuando van a cambiar de operación o van a realizar operaciones en otros países, regiones, realizar
pues revisar cuáles son las condiciones de esos países, por ejemplo, lo que son las empresas de moda como H&M, Zara, usualmente tienen sus empresas de manufactura en países como Bangladesh, estados que son demasiado débiles o demasiado corruptos, entonces eso va a llevar a que se den prácticas de trabajo forzoso, entonces ahí la empresa grande tiene que comenzar a realizar una debida diligencia con sus cadenas de suministro en países donde se puede presentar el trabajo forzoso. Y obviamente revisar que las operaciones a gran escala, como el caso de Qatar con estos estadios súper grandes, que no estén basadas en prácticas de trabajo forzoso. Siguiente. Y bueno, continuando con el principio 5 del Pacto Global, las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Esto está relacionado con dos convenios muy importantes de la OIT, que son el convenio 138 sobre edad mínima y el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Este es un flagelo que todavía se sigue presentando. Muchas empresas dicen, no, yo no contrato a menores, pero vaya más allá. O sea, el hecho de que la empresa no contrate a menores de 18 aquí en Colombia, pero digamos que dentro de su cadena de suministro sí haya niños laborando, y ahorita les voy a contar unos casos que han pasado aquí en Colombia. La empresa tiene que ir más allá y revisar esta parte del trabajo infantil en sus cadenas de suministro, que es donde más se presenta. Aquí en Colombia, hace unos años, como en 2013, nosotros comenzamos una alianza público-privada con el Ministerio del Trabajo, entonces Pacto Global y el Ministerio del Trabajo. Y creamos la Red Colombia contra el Trabajo Infantil. Siguiente. Bueno, actualmente, o sea, al día de hoy, en el 2020, tenemos a 41 empresas en esta Red Colombia contra el Trabajo Infantil. La mitad de estas empresas son empresas del sector floricultor, es decir, que son empresas donde se presenta muchísimo el tema del trabajo infantil. Entonces, nosotros trabajamos mucho con Asocolflores, el gremio del sector floricultor, porque hemos visto cuál ha sido el impacto, o sea, de cómo en diferentes regiones del país todavía estas pequeñas empresas, en verdad son muy pequeñas empresas, siguen contratando a niñas, sobre todo a niñas, no a niños, para todo el tema de las flores. Entonces, aquí hemos con Asocolflores realizado muchísimas campañas para erradicar este flagelo, que en verdad ha sido muy difícil, pero cada vez más las empresas toman conciencia de que los niños y niñas tienen más que todo derechos y deberes y no tienen que tener, digamos, trabajo que le afecta sus derechos fundamentales. Entonces, las empresas que han decidido apoyar esta Red Colombia contra el Trabajo Infantil tienen los beneficios de acceder a diferentes herramientas. Nosotros desde Pacto Global en Colombia, al ser pioneros con esta red, tenemos muchísimos recursos que son útiles para las empresas. Entonces, las empresas que deciden adherirse tienen acceso a este tipo de herramientas. También comunicación con actores relevantes, con el Ministerio del Trabajo. Ahorita, pues lastimosamente que Olga no está. El proyecto CERAL, que les comentaba Olga, tiene una parte, un componente de trabajo decente y específicamente en todo lo relacionado con el trabajo infantil. Entonces, lo que está haciendo ahorita la OIT y nosotros como Pacto Global es seguir fomentando dentro del sector privado este tipo de iniciativas para erradicar el flagelo, que digamos que ha sido muy difícil, por lo que la mayoría de empresas que no son legales, sino que son informales, son las que contratan a los niños para realizar estos trabajos. Entonces, tenemos esta alianza con la OIT en el proyecto CERAL
para seguir, digamos que, aumentando la cantidad de empresas adheridas a la red y obviamente fomentando las buenas prácticas. Como yo les decía, nosotros desde Pacto Global queremos mostrar a la sociedad las buenas prácticas en los diferentes temas, y un tema o un caso de éxito que para nosotros es un orgullo es la empresa colombiana Pavimentos Colombia. Pavimentos Colombia es una empresa familiar, está liderada por la doctora Luz María Jaramillo, que es una excelente persona, y ellos, digamos que al ser una empresa de infraestructura que opera en muchas regiones del país, se comenzó a dar cuenta de que en determinados territorios de Colombia, los papás, o sea, trabajadores de ellos, pues no contrataban, sino que le decían a los niños de ellos, venga mi hijo y me ayuda a cargar el cemento, o venga y me ayuda aquí a romper con el martillo los bloques de cemento. Entonces ahí la Pavimentos Colombia, digamos que dijo, uy, no, yo no puedo dejar que esto esté sucediendo, y a través de mis propios trabajadores o a través de mi cadena de suministro, yo no puedo permitir esto. Entonces, nosotros como Pacto Global, pues los invitamos a unirse a nuestra red, y también hicimos un libro que se llama El Libro de los Sueños, en el que básicamente lo que hicimos fue darle este libro a los niños, hijos de esos trabajadores, y a los papás, o sea, a los mismos trabajadores, y decirles cómo los niños no pueden trabajar, los niños tienen deberes en la casa, digamos, como ayudar en la casa, pero eso no se puede traslaporar a todo el tema de que ayude al papá a cargar las bolsas de cemento o a romper los bloques de cemento. Entonces, ha sido un muy buen trabajo que hemos hecho con Pavimentos Colombia. Ya los trabajadores en los diferentes territorios donde operan tienen muy claro que eso también es un delito y que no pueden dejar a sus niños pues trabajar, sino que tienen que llevar a sus hijos a las escuelas. Entonces, este es un caso de éxito que también se mostró en un evento en Nueva York, de cómo las empresas también tienen que generar esa conciencia, y también lo que decidimos fue integrar a todo lo que es la Policía Nacional, al Ejército Nacional, para llevar este mensaje a los diferentes territorios en Colombia y así ser una buena práctica en lo que es la lucha contra el trabajo infantil. Siguiente. Listo. El último principio es el de las empresas deben apoyar la abolición de todas las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Está relacionado con el convenio 111 de la OIT, que habla precisamente sobre este tema. Y aquí lo que es muy importante es que todas estas prácticas de discriminación en el empleo están relacionadas no solamente con el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, sino también con el ODS 5 que habla de igualdad de género, de comenzar a quitar todas esas prácticas discriminatorias contra las mujeres, pero nosotros desde Pacto vamos a comenzar a trabajar este año y el otro año en hablar de género, no solamente de mujeres, sino integrar a las comunidades LGBTI, comenzar a hablar de discriminación no solamente con las mujeres, sino también con estas comunidades que han sido afectadas a nivel social, pero también a nivel laboral en este tema. Entonces, es muy importante que las empresas comiencen a tener dentro de sus contratos o procesos de contratación este tema de igualdad de género y el ODS 10, que obviamente está relacionado con esto, que es la de reducción de desigualdades. Siguiente. Y aquí lo que les decía, lo importante es que las empresas comiencen a tener políticas de no discriminación dentro de su organización, y que esto lo haga saber con sus grupos de interés. Es fundamental que esto también no solamente se quede dentro de la organización, sino que se comunique con sus grupos de interés, siempre mantener
actualizados los registros de reclutamiento, de capacitación, y esto es muy importante porque todavía se sigue presentando que en las empresas, ya sea que los trabajadores generan actitudes discriminatorias contra sus clientes, o ya sea que la misma empresa genera este tipo de discriminación con sus trabajadores. Entonces es fundamental que siempre se hagan capacitaciones a las empresas de este tipo de prácticas para no cometerlas. Entonces es fundamental que se siga como este canal de capacitaciones con sus empleados y obviamente garantizar la igualdad de acceso al empleo a las mujeres y a las minorías, que era lo que les decía, que no solamente la discriminación se presenta muchas veces contra las mujeres y se está hablando, por ejemplo, del techo de cristal. Ahorita la presidenta de Terpel, que es una empresa muy buena aquí en Colombia y que también es adherida al Pacto Global, la Silvia Escobar, ella sacó un artículo precisamente sobre ese techo de cristal, lo pueden buscar en el Twitter de ella, que está muy bueno, para también comenzar a conocer más sobre este tema que hasta ahora, pues si bien siempre se ha hablado, hasta ahora es que se están sacando como todos esos escándalos de cómo las empresas muchas veces vulneran los derechos humanos de las mujeres, y todavía falta mucho por conocer en el tema de las comunidades LGBTI. Siguiente. Y bueno, ya voy terminando mi presentación. Desde el Pacto Global de Naciones Unidas, es decir, nuestra casa matriz en Nueva York, sacamos una serie de briefs sobre nuestros 4 ejes temáticos y cómo las empresas deben afrontarlos relacionados pues con toda esta pandemia del COVID-19. Entonces, hemos visto que en los primeros 3 meses del año, o sea, del 2020, entre 30 millones y 40 millones de trabajos se perdieron. Hay muchas compañías a nivel mundial que pues tuvieron que cerrar sus puertas y eso afectó los trabajos de mucha gente. Los sectores que más se han visto afectados y que lo hemos visto en los medios de comunicación ha sido el tema de turismo, de alimentos, de manufactura, y pues eso es lo que Pacto Global ha interpretado en unas cifras de que estos han sido los sectores más vulnerados por el tema de la pandemia. Obviamente las pymes y las MIPYMES son las compañías que más se ven vulneradas. Los trabajos más afectados son los de la salud por el alto riesgo de contagio y el incremento de la informalidad. Siguiente. Entonces, desde Pacto Global, ustedes lo pueden buscar en nuestra página de Global Compact. Dijimos como, bueno, ¿qué acciones empresariales se pueden tomar para evitar como esta amplia vulneración a los derechos humanos? Entonces, como lo dijo la doctora Liliana, como lo dijo Olga, hay que mantener una conducta empresarial responsable. Y aquí, aprovechando que está María Alejandra Castillo de Guías Colombia, invitarlos a que busquen en la página web vencer.ideaspaz.org una herramienta de autodiagnóstico empresarial frente al COVID-19 que sacamos Guías Colombia, la Fundación Ideas para la Paz y Pacto Global, para que ustedes como empresas u organizaciones se midan frente a cómo están haciendo sus actividades empresariales frente a la conducta empresarial responsable y frente al tema del COVID-19. Obviamente, tener un compromiso con los proveedores para asegurar un trabajo decente en las cadenas de suministro, siempre tener un diálogo entre la alta gerencia y los trabajadores para sobrellevar la crisis, porque a veces solamente la alta gerencia se plantea un plan estratégico y sin tener en cuenta cuáles son las necesidades actuales de los trabajadores. Entonces es muy importante ese diálogo constante entre ambos y mantener los salarios mínimos para reducir la pobreza. Esto obviamente está alineado con los ODS
y promover dentro de las empresas estos convenios de la OIT que les acabo de mencionar, que están muy relacionados con los estándares laborales de pacto. Siguiente. Y ya para finalizar, contarles que hace unos meses, desde nuestra casa matriz en Nueva York, sacamos una nueva publicación, está en inglés, pero pronto la tendremos en español, que es justamente de todos esos desafíos que tiene la cadena de suministro en los diferentes niveles en los que está la cadena. Entonces, la idea de la publicación es mostrar acciones empresariales de cómo prevenir y mitigar las deficiencias en las cadenas de valor a nivel global, los desafíos en los diferentes niveles que existen en la cadena de valor, pero cómo abordar esos desafíos. Y también ustedes van a ver en esta publicación diferentes casos de estudio de industrias como la alimenticia, la química y la automotriz. Entonces también si están interesados en conocerla, está muy buena esta publicación. Y bueno, con esto ya termino mi presentación. Aquí les dejo mi correo por si están interesados en conocer más sobre el trabajo que hacemos desde Pacto Global, y nuevamente agradecer a la Universidad San Buenaventura. Bueno, doctora Daniela, muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a la doctora María Alejandra Castillo Méndez, quien es investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, miembro de la Secretaría Técnica de IDEAS Colombia. Su formación es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz. Trabajó en el Centro Regional para Empresas y Emprendimientos Responsables en la implementación del marco Proteger, Respetar y Remediar del sector minero en Colombia. Ha liderado el diseño y puesta en marcha de iniciativas de debida diligencia empresarial en derechos humanos, orientadas al fortalecimiento institucional, la promoción de conductas empresariales responsables y la generación de alianzas entre el sector público, empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. También trabajó en la Universidad Javeriana y en la Embajada de Colombia en Suiza, donde participó en investigaciones centradas en la protección de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y la promoción de derechos humanos en el país. Y hoy nos acompaña con su ponencia Trabajo Decente y Respuestas Empresariales Responsables, una necesidad para superar la crisis. Doctora María Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos y voy a compartir la presentación que amablemente nos enviaste. Claro que sí, Stephanie, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer principalmente a todos y todas por esta invitación a la Fundación Ideas para la Paz en su calidad de Secretaría Técnica de Guías Colombia a esta importante jornada sobre empresas y derechos humanos. Y bueno, mientras ponen la presentación, quisiera contarles que el día de hoy quisiera profundizar en los lineamientos de debida diligencia empresarial en derechos humanos que hemos desarrollado en Guías Colombia, aterrizar un poquito todos estos estándares al contexto colombiano y, por supuesto, conocer un poco cómo las empresas pueden dar respuesta para superar la crisis por el COVID-19. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Me gustaría primero ilustrar este informe que realiza el Foro Económico Mundial. No espero que lean las letras del informe desde sus pantallas, pero lo que sí me interesa es que podamos diferenciar un poco los colores. Y allí lo que vemos es cómo desde hace 5 años, incluso desde hace un poco antes, los riesgos principales para la economía global ya no son los riesgos financieros, sino, o sea, los que están en azul, sino más los riesgos ambientales, geopolíticos, sociales. Son riesgos más relacionados, por ejemplo, con migraciones, descontento social, cambio climático, riesgos por contagio de enfermedades infecciosas, como todo lo que estamos viendo por la crisis que afrontamos del COVID-19. Entre otros riesgos que sin duda seguirán reflejándose en la actividad empresarial y creo que tendrán mayor chance de sobrevivir aquellas empresas que sepan leer estos contextos de desigualdad y de las necesidades que se han incrementado en estos últimos años. Podemos pasar a la siguiente. En otra medición de una organización del gobierno holandés,
se muestra cómo en el contexto colombiano las empresas siguen teniendo riesgos en materia de tierras, comunidades, medio ambiente, riesgos laborales asociados a los derechos humanos. Y si los centramos aún más en el contexto colombiano, en la diapositiva siguiente, vemos como el 76% de los colombianos consideran que los presidentes de las empresas deben liderar el cambio antes de esperar a que el gobierno lo imponga. Y ese cambio debe estar liderado en transformaciones como relacionadas con la igualdad de salarios, la prevención del acoso sexual, la protección de datos personales. Detrás de esto hay un llamado a que las empresas se involucren en transformaciones sociales más allá de su rol tradicional de generar empleo. Y pues por supuesto ello también supone esfuerzos adicionales por parte de las empresas para que efectivamente gocen de legitimidad en los territorios donde operan. En la siguiente diapositiva aquí vemos una serie de titulares sobre lo que está pasando hoy con todo el tema del COVID-19 en Colombia. Vemos cómo Colombia presenta la tasa más alta de desempleo de la región y claramente esta pandemia ha revelado una serie de brechas y condiciones estructurales que de cierta manera inhiben el trabajo decente, como los altos niveles de informalidad, las prácticas anticompetitivas por el aumento de precios, las grandes brechas de género, el desempleo en la población joven, incluso el oportunismo que puede darse frente al incremento del trabajo infantil por considerarlo como una mano de obra barata, y los temas de salud mental en el trabajo. Entonces, para quienes no tienen empleo hay grandes presiones, pero para quienes sí lo tenemos, también se presentan episodios sobre cómo equilibrar la vida laboral con la vida familiar y personal. Y por esto nosotros creemos que hoy más que nunca es esencial que las empresas promuevan y garanticen condiciones de trabajo decente para sus empleados, proveedores, contratistas, aliados, y claro, en un marco de respeto por los derechos humanos. Incluso la OCDE plantea que las formas en que las empresas responden frente a la variedad de problemas de conducta empresarial responsable en el marco de esta crisis tendrá repercusiones duraderas en relación con sus balances y productividad durante el periodo de recuperación. Y ese es un poco también nuestro trabajo, y es mostrar cómo esos asuntos no son aislados ni ajenos a los negocios, sino que se tocan de manera muy tangible y concreta con el desempeño empresarial y más en un contexto como en el que estamos. Entonces, creemos esto, que debe liderarse el cambio a través de la debida diligencia empresarial y la conducta empresarial responsable. Entonces, Guías Colombia, de manera muy breve, es una iniciativa multiactor que precisamente se centra en la importancia de avanzar en la agenda de empresas y derechos humanos de manera decidida. Y allí participan de manera voluntaria empresas que operan en el país, organismos de la sociedad civil, entidades del Estado, entidades del Estado, bueno, y otras organizaciones interesadas. Nuestro propósito es precisamente generar y promover conductas empresariales responsables y respetuosas de los derechos humanos en Colombia. Hemos logrado publicar y elaborar 7 guías Colombia sobre asuntos de fortalecimiento institucional, seguridad, derechos sobre la tierra, cadena de suministro, quejas y reclamos, trabajo decente. Estas guías son públicas y las pueden aplicar cualquier empresa de cualquier sector y cualquier tamaño, pueden descargarlas e implementarlas. Y también hemos venido documentando y publicando las experiencias de publicación de estas guías, es decir, cómo las empresas han implementado estas guías para que eso trascienda un poco del papel, pues porque es la manera de generar cambios. Y hoy principalmente quisiera centrarme en la guía de trabajo decente y cómo Movistar Colombia la ha implementado. Esta guía cuenta con un glosario, el cual presenta términos generales de empresas y derechos humanos y términos específicos de asuntos laborales. No me quiero detener mucho en las definiciones porque ya claramente la
doctora Liliana nos habló muy bien de debida diligencia empresarial. Entonces, quisiera pues contarles un poco de qué se trata la guía. Esta guía fue elaborada en el 2014 de manera colaborativa entre los integrantes de la iniciativa. Su objetivo principal es precisamente contribuir a que las empresas con operaciones en el territorio nacional puedan alinearse a estos estándares de conducta empresarial responsable sobre prácticas laborales, pero más aterrizado a este contexto colombiano. Y para ello propone unos principios de acción muy prácticos que brindan a las empresas herramientas sobre cómo identificar sus impactos reales y potenciales en asuntos laborales y ofrece orientaciones para tomar acciones frente a estos impactos. Esta guía toma como principal referente los 8 convenios fundamentales de la OIT, que abarcan los principios de derechos fundamentales en el trabajo. También toma como referencia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por supuesto, los principios rectores de Naciones Unidas que ya fueron presentados. Y por eso los lineamientos de la guía se basan en asuntos de libertad sindical, oportunidades laborales y condiciones laborales, prevención del trabajo forzoso y de la explotación laboral infantil, prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, seguridad industrial y protección social, e igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad. Entonces, ya teniendo esto como base, quisiera profundizar un poco en esta experiencia que publicamos el pasado 4 de agosto sobre cómo Movistar Colombia ha implementado la Guía de Trabajo Decente. Y este estudio de caso muestra un poco cómo Movistar ha estado a la delantera en la implementación de prácticas de trabajo decente. Y para ello quiero simplemente darles algunos ejemplos de los lineamientos que contiene la guía y de cómo Movistar los ha desarrollado. Entonces, sobre condiciones y oportunidades laborales, es importante mencionar que condiciones laborales se refiere a las situaciones que promueven un entorno de trabajo basado en el bienestar de los empleados, y oportunidades tiene que ver con la generación de alternativas de empleo basadas en la igualdad. Entonces, uno de los lineamientos de la guía sobre condiciones de trabajo decente tiene que ver con promover el balance entre la vida personal, familiar y profesional, que ahora se está viendo, digamos que es un reto muy grande en este momento por la crisis actual. Y Movistar ha implementado 2 iniciativas particulares que quisiera destacar. Uno es el programa de beneficios 1, que le permite a los trabajadores tener jornadas más cortas, tener beneficios como días adicionales de descanso aparte de los establecidos en las vacaciones legales. Y las iniciativas Momentos Movistar, que le permite a los empleados tener un portafolio de actividades lúdicas, gastronómicas, deportivas que pueden realizar de manera individual o familiar. Y todos estos son de pronto iniciativas que fomentan un poco este balance entre la vida personal, familiar y profesional. Siguiente. Sobre los asuntos de diversidad y no discriminación, la guía establece, por ejemplo, que la empresa debe hacer explícito el compromiso por el respeto a la diversidad y la prohibición de cualquier forma de discriminación. Y digamos que Movistar Colombia y también su casa matriz en España han desarrollado una serie de políticas en donde establecen ese compromiso con la diversidad y la no discriminación a través de la política de equidad de género, de discapacidad, la política corporativa de diversidad e inclusión y la política de sostenibilidad en la cadena de suministro, donde se hace explícito este compromiso. Digamos que todos estos compromisos simplemente promueven que la empresa desarrolle medidas de inclusión de población que tradicionalmente ha sido discriminada. Sobre los asuntos de respeto y garantía de los derechos de la niñez, la guía invita a las empresas a establecer estrategias de prevención y mitigación alrededor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y la erradicación del trabajo infantil y la explotación sexual de esta población. Entonces, entre las iniciativas que ha desarrollado Movistar, quisiera destacar la aplicación Te Protejo, que le permite a la empresa, o más bien le permite a los usuarios, reportar situaciones de explotación de niños, niñas y adolescentes, como material de abuso, ciberacoso, intimidación escolar, bueno, entre otras situaciones que comprometen los derechos de los menores de 18 años.
Y ya en lo que tiene que ver con seguridad industrial y protección social, uno de los lineamientos de la guía establece que la empresa debe hacer seguimiento a quejas y reclamos que estén asociadas a protección social y seguridad industrial en la cadena de suministro. Y Movistar, además de que tiene un mecanismo de quejas y reclamos, también hace seguimiento a la accidentalidad de sus aliados o de sus proveedores y contratistas, y lo hace a través de un formato de seguimiento de accidentalidad, donde se registran las situaciones específicas. Y esto le permite a la empresa no solamente caracterizar la accidentalidad de los contratistas, sino también prevenir y mitigar esos riesgos relativos a sus trabajadores en el cumplimiento de sus labores. Algo que quisiera destacar también en la siguiente diapositiva de este estudio de caso es que se elaboró en un contexto de pre-COVID-19, sin embargo, logramos incorporar prácticas empresariales que hacen que el trabajo decente siga siendo vigente, aún en un contexto de tanta presión e incertidumbre como el actual. Entonces, en este estudio de caso van a poder encontrar cómo Movistar ha adaptado sus operaciones implementando prácticas como el trabajo a distancia para afrontar los impactos de la pandemia. Y ya finalmente quisiera mencionar lo mismo que Daniela Camargo mencionó hace poco, y es cómo recientemente lanzamos, junto con Pacto Global, la Fundación Ideas para la Paz y Guías Colombia, una herramienta pública y gratuita que llamamos Vencer, autodiagnóstico frente al COVID-19, y esta herramienta presenta una serie de indicadores muy centrados en asuntos destacados de derechos humanos y de conducta empresarial responsable, y permite que las empresas sepan dónde deben enfocarse durante la crisis como mínimo para asegurar el respeto por los derechos humanos. Entonces están asuntos de salud y bioseguridad, esfuerzos para preservar los empleos, habilitar procesos participativos sobre medidas salariales cuando se recurre a bajar los salarios, mantener la confidencialidad de los casos reportados de COVID-19 para asegurar la no discriminación de las personas involucradas, y que cuando las personas retornen a sus puestos de trabajo se puedan facilitar horarios flexibles, especialmente a personas a empleados con personas a su cargo. Entonces, ya sé que son las 10 de la mañana, entonces quisiera dejar hasta ahí. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, página web, para ser parte, incluso para que las empresas sean parte de esta iniciativa. Entonces, estamos a su disposición. Gracias. Bueno, doctora María Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a todas nuestras ponentes, a todos los participantes. Se nos ha agotado el tiempo, sin embargo, tenemos unas preguntas que quisiéramos contestar. Hay una pregunta que nos hace Beatriz Eugenia Luna acerca de qué avances se tienen de la evaluación del Plan de Empresas y Derechos Humanos en Colombia. ¿Se sabe cuándo se expedirá el próximo plan? Gracias. La doctora Liliana Perdomo nos colabora con la respuesta a esta pregunta. Claro, claro que sí, Stephanie, con mucho gusto, y gracias, Beatriz, por la pregunta. Bueno, realmente la información que tenemos por parte de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, pues no se ha brindado una fecha exacta para la renovación. Sin embargo, digamos, sobre esos avances, la Consejería ha referido que esa renovación se viene construyendo desde 2019, finales de 2018, con base precisamente en esas recomendaciones que se emitieron terminando el periodo 2018, y pues lo que ya ha consolidado la mesa técnica. En alguna oportunidad comentaban que se ha adelantado negociación con diferentes entidades, ministerios, superintendencias, entre otras agencias del Estado, para acordar las líneas de acción que va a tener este plan. También han referido que se han adelantado talleres con universidades para definir las acciones, los sectores priorizados, las líneas de acción y los indicadores que van a ser parte de esa renovación del plan de acción.
y que se han adelantado, y esta parte sí consideramos es clave, es fundamental para lograr la territorialización de la política pública, y es que se han realizado talleres regionales, nos referían, por ejemplo, Montería, Cali, Cartagena, Tumaco, algunas, digamos, regiones donde ya se habían adelantado acercamientos y otras en las que no se había hecho, pues para recopilar las observaciones para la construcción de la política pública. Entonces, pues tenemos mucha expectativa, realmente varios sectores, en que se logre materializar esa renovación, se haga cuanto antes, y pues por supuesto se dé continuidad y se adopten, ¿no?, todas esas oportunidades de mejora que efectivamente surgieron cuando se hace un balance de la ejecución de este primer plan de acción de 2015 a 2018. Entonces, pues nada, con mucha expectativa, creemos que ya tienen consolidada su matriz, sus líneas de acción, entonces esperamos que cuanto antes la Consejería emita esta renovación del plan de acción. Bueno, muchísimas gracias, doctora Liliana. La idea también es poder continuar con este tipo de actualizaciones en esta temática. Más adelante podremos organizar otro evento en compañía de la Consejería también y de otras entidades públicas involucradas en este tema. Los seguimos invitando a todos y a todas a nuestras jornadas académicas. Nos sumamos a las invitaciones que nos ha hecho el día de hoy Pacto Global, que nos ha hecho Guías Colombia, siempre dispuestos también a apoyar las iniciativas de CHB, de OIT, y les agradecemos muchísimo a todos por su participación el día de hoy. Ya con esto damos por cerrado y finalizado el evento. Muchísimas gracias.